Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Charlando en el Forestal. ¡Ay, qué serio que está ahí! Es que se nos cortó la luz, pero volvió. Estamos en directo, mentira, no estamos en directo, estamos grabando, pero estamos con un amigo de la casa, un docente experto en terror, así lo han denominado, ¿no? Pero además está muy prolífico últimamente. ¿Cómo estás, Jesús? Sí, hola, muy bien. ¿Y tú, Mario? Muchas gracias por invitarme a conversar. Sí, 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 harto, sí, han aparecido hartas cosas mías ya, pero bueno, ahí contento trabajando terror, que es lo que me gusta, lo que me motiva. Sí. Hay como un auge de este tipo de libros, ¿no? ¿Te has Claro. fijado, por lo menos en Chile, no sé cómo estará afuera porque no he estado viendo el mercado extranjero, pero acá han publicado y con bastante buena aceptación de parte del público, tanto en cuentos como en novelas, no solamente gótico, sino que terror derechamente y mucho suspenso tirado al terror. Claro, claro. Sí, yo diría que en los últimos 15 años aproximadamente, en Chile, en Latinoamérica en general, en España también, hay un auge muy, muy potente del terror y se debe a muchas cosas. Primero, al surgimiento de editoriales independientes, ya donde ahí se encuentra muchas editoriales independientes, incluso acá en Chile, le han dado voz a muy buenos escritores, desde Montacerdo, Naspapier, bueno, un montón de otras, ¿cierto? Y lo otro también es que creo que en este minuto hay una especie de revalorización, ¿cierto?, de elementos del terror, especialmente el folclore acá en Chile. Lo que se está haciendo ahora mucho es tomar elementos de la historia, elementos de las tradiciones folclóricas chilenas y se reactualizan. Entonces es una tendencia, y eso sumado, por ejemplo, al gótico andino, ¿no?, que esta denominación de todas estas autoras latinoamericanas, Mariana Enrique, Mónica Ojeda, que están escribiendo, ¿no?, desde espacios urbanos, desde espacios cordilleranos, desde espacios rurales, perdón, en el fondo mostrando, ¿no?, esta tradición que estaba perdida, marginada y que ahora se releva. Yo creo que es una tendencia más bien muy extendida en Latinoamérica y España. Hace unas semanas estuvimos con Francisco Ortega a propósito de Catrala y llegamos a una conclusión parecida, así que parece que es cierto. Yo estaba esperando a usted, que es el experto en la materia, para que me lo confirmara, pero de verdad que también nos quedó dando vueltas lo rica que podría ser un auge de la tradición, vamos a decir, del campo, o instalada en la ciudad con respecto a nuestra mitología, que es tan variadísima de norte a sur. O sea, muchos están centrándose, tu libro incluso en el sur, pero el norte también tiene toda una riqueza cultural que no se ha explotado. Claro. Podría ir por ahí la mano para Sí. lo que viene, porque se ve que esto está teniendo el éxito que uno no pensó en un principio, porque era una literatura de nicho, que como somos los chilenos siempre estuvo mal mirada, como miramos mal la ciencia ficción, como miramos cualquier cosa que inmediatamente, el nicho es malo, es como, es nicho igual malo, y no, lamentablemente nos hemos dado cuenta de que no es así, no solamente no es así, sino que nos han dado buenas sorpresas. Lo mismo con tu novela anterior, con Rural, uno se dice, wow, pero esto funciona. Claro, y de hecho el terror rural, o el folk horror, como le llaman en el cine, pero en realidad hay un concepto que se está tomando harto ahora la discusión académica, que es el agro-horror, ¿ya? El agro-horror, perdón, ¿ya? Que se está instalando fuerte en la academia española para poder estudiar este tipo de obras, porque hay una proliferación muy grande de sacar a flote los espacios rurales, en esta suerte de descentralización, ¿cierto?, que existe, y en el cine también. O sea, si uno piensa en ¿cómo se llama esta película argentina, la de Rukna, cuando se echa la maldad, ¿cierto? Entonces, claro, esa película, Midsommar, entre
muchas otras, ¿cierto?, están tomando esta tradición de los espacios rurales. Hay como una, hay como una nueva, hay un nuevo criollismo de horror, ¿cierto? Y de hecho existía antes por ejemplo, con la Marta Brunet, ¿cierto? Los cuentos brujeriles de Marta Brunet, que están en lo profundo, pero lo profundo, ¿cierto?, del campo chileno, en donde, ¿cierto?, reivindica la imagen de la bruja, de la hechicería, de los usos y costumbres del campo chileno. Ahora todo eso está volviendo con una fuerza muy grande, y yo creo que eso tiene que ver por la crisis del centralismo. ¿Ya? Hay una crisis, ¿cierto?, demográfica, hay una crisis medioambiental, hay una crisis, ¿cierto?, en que la ciudad se ha convertido en un espacio de degradación. Por esa razón, ¿cierto?, los espacios rurales, no solamente en el terror, sino los espacios rurales en su amplitud, y novelas que no necesariamente, o literatura que no necesariamente es de terror, pero que de todas maneras también toma estos espacios rurales como una suerte de recuperación de una tradición, ¿no? Bueno, hay obviamente novelas como, no sé, pues Mátate Amor, de la Ariana Arwich, ¿cierto? Se utiliza también el campo como para problematizar el tema de la mujer, ¿no? O sea, la mujer y la maternidad no deseada, en fin. Yo creo que el campo ahora se está transformando en un foco espacial súper fuerte para el terror, sin duda. Uno asociaba todo este imaginario del campo a la pobreza. Claro. Y tú lo llevas al lado contrario. Exacto. Sí, sí. Al máximo esplendor de la aristocracia chilena de principios del siglo XX, claro. Hay muchas locas ahí, además. Sí. En la vida real, sí. En la novela también, pero sí. Sí, ahí es donde está la fuente de todo. Claro. Oye, ¿que te salió natural? ¿O pensando en esto mismo dijiste, voy a hacer algo como en lo que está en el aire, porque todavía no explota, si bien no le está yendo bien, no ha explotado, no tenemos un boom de ventas en este tipo de libros? Se venden bien, claro, pero no es un... Claro, el bestseller. Claro, no voy a decir boom porque todo es la palabra, claro, pero no hay un boom de este tipo de libros todavía. Claro, claro. Yo creo que estamos como una especie de proceso donde el terror, por lo menos en Chile, se está instalando ya como una naturalización, se está naturalizando como en el espacio literario, ¿ya? Como tú bien decías, cuando hablábamos de terror antes, y en los espacios de la librería, en los lugares, ¿cierto?, donde supuestamente uno va a buscar libros clásicos, las únicas novelas son los grandes clásicos, o sea, Drácula y Frankenstein, Mary Shelley, Bram Stoker, eran los textos, ¿cierto?, que uno podía tenerlos como Lovecraft, por supuesto, Poe, pero ahora no, pues ahora, ¿cierto?, este tipo de literatura está acaparando espacio, está en la vitrina, como tú dices, ¿cierto? Quizá no es un super mega bestseller, ¿cierto?, como lo planteas, pero sí, por ejemplo, Siembra Negra, Catrala, los brujos del fin del mundo, están en espacios, ¿cierto?, importantes también, pero yo creo que es un proceso, ¿no?, en el que el terror, coincidentemente digo, los escritores de mi generación, entre, no sé, pues escritores que deben tener ahora entre 30 años, 40 y tanto, incluso Pancho Ortega, ¿cierto? Estamos... nos queda afuera. ¿Ah? Que nos queda afuera. Sí, porque siendo estrictos generacionalmente, según cómo se estudian las generaciones literarias, más o menos sí. Pero a lo que voy es que hay un interés, ¿no?, muy grande por la recuperación de los valores nacionales, ¿ya? Y por ejemplo, incluso este fenómeno nosotros lo vemos también a la inversa. Hay espacios urbanos que están intervenidos también por el folclore y por los elementos. Eduardo Córdoba, que está acá, ¿cierto?, también en su cuentística también trae todos estos elementos folclóricos que siempre están anclados, como yo lo llamo, a este liberalismo turístico, ¿cierto?, ¿cierto?, de Chiloé, en fin, pero se trasladan acá, porque hay una necesidad de trasladar estos
estos seres, estos imaginarios, porque hay una necesidad por buscar o reconfigurar una identidad, ¿ya? Yo siempre he dicho que el terror en la literatura tiene que ver mucho con la recuperación de una memoria que está desarticulada, que está media quebrada, ¿cierto? Entonces, claro, pensar a la Quintrala como un ser vampírico, pensar en mi caso, ¿cierto?, el mundo del vino como una, o pensar, quiero decir, como el monopolio de la industria del vino como un gran monstruo capitalista, ¿cierto?, es algo que tiene que ver con pensar también en nuestra propia realidad, ¿cachai? Y que tiene que ver con nuestra idiosincrasia. Totalmente. Porque lo tiramos como talla en un momento de la conversación. Claro. Ahí está las lucas, ahí está... Bueno, ahora es, bueno, desde un tiempo a esta parte es el cobre, pero durante mucho tiempo fue... Claro. Los grandes terratenientes eran los que tenían todo el poder, por así decirlo. Claro, justamente. Sí. Y tú juegas con eso acá. Sí. Sí, justamente como me dijo la otra vez una lectora, que es una especie de orgullo y prejuicio con Lovecraft. Me encantó esa definición, que claro, yo hice una investigación bien grande para que me demoré harto tiempo. Yo quería, respecto a la pregunta que me había hecho antes, yo siempre quise escribir una novela histórica, ¿ya? Y una novela histórica de terror, por supuesto, pero no sabía por dónde agarrar nada. Entonces pensaba, digamos, en los mitos, pensaba un poco en el folclore, pensaba en un montón de cosas de cómo, pero no lograba nunca cuajar. De hecho, Siembra Negra estuvo ahí como el argumento reposando. Siembra Negra es la novela que pensé después de Rural, de hecho. Entonces estuvo ahí hasta que en un momento surge la idea del vino, ¿no? Y la industria del vino chilena. Me acuerdo que leí en Memoria Chilena, estaba buscando unos artículos para otra cosa, nada que ver con el libro, y pillé, digamos, la razón por la que Chile se convirtió a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, pero principalmente a principios del siglo XX, como el gran exportador de vino, y que tuvo el monopolio, fue porque Chile fue el único país, las vides chilenas fueron las únicas vides en el mundo que no fueron afectadas por un hongo parasitario llamado la fluxera, que afectó las vides europeas, que afectó las vides norteamericanas, y Chile no, se salvaron. Por lo tanto, cierto, que en un momento en que hubo un proceso de recuperación, cierto, de la cepa infectada en todo el mundo, Chile tenía, y tuvo, y todavía tiene, cierto, el monopolio comercial del vino. Y ese momento fue crucial, porque las grandes familias, cierto, terratenientes, que comenzaron a crear las grandes dueñas de las viñas chilenas, era tanta la plata que tenían, tanta la plata que tenían, y esto es real, que ellos, por ejemplo, se traían chefs como mi personaje, ¿cierto?, Gautier, que se traían chefs de Francia, ¿cierto?, para que les cocinara, traían enólogos extranjeros a trabajar, se construían estas casonas que eran, bueno, que todos vemos, ¿no? Si uno va a un tour a cualquier viña, se van a encontrar con estas casonas gigantes, y estas casonas eran imitaciones de las grandes casas, palacios que tenían las grandes viñas en Burdeos, por ejemplo, en Francia. Entonces ahí vemos cómo la ostentación, ¿cierto?, se transformaba también en una especie de cápsula, en una cápsula que se vivía en aquella época en la zona central principalmente. Por ejemplo, me acuerdo que teníamos una discusión como de cosas, detalles históricos, y también me preguntaban, por ejemplo, oye Jesús, pero no hay autos, en 1918 ya está el automóvil. Sí, ya está el automóvil, pero en las zonas rurales no estaban los automóviles todavía. Entonces estas familias, como prescindían de los automóviles, construían grandes carrozas ostentosas y vivían realmente como si estuvieran en una especie de burbuja en otro mundo, en otra época. Entonces todo ese esplendor ya de esta fastuosidad es lo que yo retrato en el libro. Sí, sí, es escandaloso. Es escandaloso. Sí. Es escandaloso. Pero además juntaste varios temas. ¿Te interesó bueno, te interesa como cualquier humano normal del siglo XXI el trato de la mujer en la época, y está muy bien representado acá? Uno no deja de pensar cada vez que uno lee un libro de novela histórica o de historia,
cuando te dicen, oye, pero estamos súper atrasados. Claro. Hemos avanzado mucho, lo que pasa es que era muy mal como estaban. O sea, que el hecho de que la mujer hoy día pueda opinar prácticamente de todo, es un mega paso. Justamente, y ahí mi personaje Viola Iturrieta, que es la hija... ¿Ah? Qué buen apellido. Sí, pues Viola Iturrieta. Sí, porque es una especie de ¿cómo se llama? De ahí convergen todas las grandes familias, es una representación de todo ese mundo. Pero claro, Viola Iturrieta representa a esa mujer, pues, muy reprimida, una mujer que está encarcelada en este lujo. Ella misma lo dice muchas veces, que se siente, ella siempre dice, ¿no? Creo que moriré en esta casa, ¿no? Esa frase, que siento que la saco intertextualmente, lo que decía Catherine de Cumbres Borrascosas, ¿no? Que ella también decía lo mismo, creo que moriré en esta casa. Pero en realidad simbólicamente es la idea, ¿cierto?, de la prisión, de esta prisión ostentosa. Ella está destinada a un matrimonio sin amor, a un matrimonio arreglado, claro, como era muy típico de la familia este libro se lee con los ojos de la época. Justamente. No miramos con los ojos de hoy, es para quemarlo. Y ella sometida a una violencia de parte del papá, de parte de este novio que tiene, hasta la llegada de este enólogo, ¿no? Progresista, este enólogo, ¿cierto?, que se enamoran, descubre con él, ¿cierto?, el placer sexual, descubre, digamos, el respeto, ¿no? Y un amor y un afecto real, que no había sentido nunca. Y ahí es cuando esta fuerza llega también, pues, al mismo tiempo, ¿no? Sí. Entonces, claro, Viola no es una mujer empoderada que se transforma en una heroína que lucha contra el mal. Una lectora, me acuerdo, que decía, oye, pero me hubiese gustado que ella luchara más, ¿no? Pero es que no podía luchar, pues. Sí, ella está en un contexto de sometimiento y de represión, porque así era el mundo, especialmente el mundo de las mujeres de la aristocracia, que tenían que cumplir un rol social, que prácticamente, ¿cierto?, tenían que estar bajo el alero, ¿cierto?, de este poder latifundista, patriarcal, masculino, ¿cierto? Mientras que, irónicamente, las mujeres que trabajaban que ahí también lo menciono, ¿no? Estas mujeres que trabajan en estas quintas de recreo, en este pueblo, ¿no? Claro, ahora son mujeres que igual tienen cierta libertad, entre comillas, pero de todas maneras están supeditadas al patrón, ¿cierto? Entonces hay toda una red, ¿cierto?, constante y sistemática de abuso y de un poder que oprime a las mujeres, pero que también hace harto eco, ¿no?, en la actualidad. Igual hace harto eco en la actualidad, porque si uno piensa que si bien no están las ataduras sociales como más directas o represivas, sí existe también, por ejemplo, las ataduras simbólicas, por la violencia simbólica. Estamos hoy en día estamos volviendo, ¿cierto?, a la cultura de la mujer que tiene que ser extremadamente delgada. Vemos alfombras rojas, ¿cierto?, con mujeres que están muy delgadas, y uno dice, pucha, nadie puede criticar el cuerpo de... No es que critiquemos el cuerpo de esas mujeres, sino que lo que criticamos es un sistema que obliga a las mujeres, ¿cierto?, a estar en... La Sustancia, por ejemplo, es una película que resuena mucho, y para mí es una fuente de inspiración muy grande para Siembra Negra. O sea, hay mucho de La Sustancia también en Siembra Negra, la idea del cuerpo, el miedo a la vejez, ¿cierto? Que en lugar de una cirugía vamos a hacer un pacto con el diablo, quizás, para poder continuar con una eterna juventud. Sí, todo un tema ahí, porque hace poco leí, por primera vez, una de estas grandes tiendas de ropa italiana, hizo talla 36, creo. Ah, sí. ¿De qué estamos hablando? Yo tengo como 46 hace como 20 años. O sea, la cultura a la delgadez es ridícula, pero esos son los distintos tipos de opresión. Claro. La opresión que tú mencionas acá es la de la época, no es ni más ni menos. O sea, uno puede decir, oye, pero ¿cómo? Pero es así. Lo que pasa es que al leerlo en un libro es distinto que en las típicas películas donde la heroína lucha para salir adelante y lo logra y terminamos todos con fuego artificial. Muy gringo. Claro.
pero en la vida real, esas, claro, tiene que haber habido, esperemos, sí. Soñamos, pero si la hubo, fue una excepción. Exactamente. La cotidianidad era esto. Sí, la cotidianidad era eso, o sea, el estar encerradas en un palacio, pero que en realidad era un palacio, una cárcel. Una jaula de oro, como una jaula de oro. Dijeron alguna vez, no me acuerdo bien. Claro. Lo que me gustó todo, pero una de las cosas que me llamó la atención fue cómo te las arreglaste para que, como el dicho que nosotros dimos vuelta, que me enteré justamente a propósito de esto, que hay un dicho español que nosotros lo dimos vuelta en Chile, de tan pesimistas que son. Allá dicen, no hay bien que por mal no venga, y nosotros lo decimos al revés, no hay mal que por bien no venga, o al revés. Porque nosotros somos pesimistas y ellos lo hicieron en positivo. Sí. Y acá llega todo lo bueno para la pobre Viola, pero viene con ahí iba incluido. Claro, pues, claro, sí. Es un costo, pues, el costo de la felicidad. Y bueno, si uno, por ejemplo, compara estas grandes novelas de temas románticos, no digo que sean románticas en estricto rigor, pero estas novelas con temas de pasiones amorosas, ¿cierto? De romance, de ciertas emociones así fuertes, telúricas, como Cumbres Borrascosas, o hasta cierta forma Orgullo y Prejuicio, porque la novela, ¿cierto? Dista mucho de esta historia de amor que se presenta en la famosa película del 2005, mucho, porque en realidad, ¿cierto? No es ni un amor desbordante ni nada, sino finalmente es como que Elizabeth Bennet siente un afecto muy fuerte con el señor Darcy, pero acepta que también es el mejor camino en términos sociales. Finalmente su libertad termina, no, es que me tengo que casar con él igual. Entonces al final, en el caso de Siembra Negra, yo también tomé ese tipo de cosas. Por ejemplo, en Cumbres Borrascosas es todavía más evidente. Catherine y Heathcliff no pueden estar juntos porque los separa, digamos, esta línea social, que es muy potente. Heathcliff, ¿cierto?, es un huérfano de descendencia gitana, mientras que Catherine, ¿cierto?, es heredera y pertenece, digamos, a la aristocracia inglesa. Por lo tanto, hay un choque y no pueden estar juntos por eso. En el caso de Siembra Negra, lo mismo. O sea, no estoy revelando el final de la novela ni nada, pero evidentemente Viola no puede irse con Tirso o escaparse o no es la realidad. Es muy raro que eso pasara. Entonces al final, como esta historia de amor, porque es una historia de amor, hay dos historias de amor en el libro. Las dos historias de amor están marcadas precisamente por eso, por los prejuicios sociales, por las diferencias sociales, por los distintos poderes económicos, los prejuicios, en fin. Sé que al final es muy real. Es muy real. Oye, abramos la conversación, está entretenido esto, pero me imagino que alguien tendrá alguna pregunta, algún comentario. Yo tengo una pregunta. Era como respecto a la estructura, porque siempre he visto tus libros que vais como cambiando algunas cosas, vais como innovando, y he escuchado yo respecto a la estructura de este libro, como que está como en 3 partes, entonces como un poco trabajáis eso. ¿Es el argumento el que te da la estructura, o es la estructura como la que te va también dando como por dónde ir, por dónde va yendo la historia? ¿Cachai? ¿Cómo lo trabajaste en este caso? Sí, mira, Siembra Negra yo la trabajé sobre la base de una planificación estructural de la novela gótica clásica. O sea, hubo 2 novelas góticas que a mí me sirvieron de referente como para poder estructurarla, que es El monje de Gregory Lewis, por una parte, y por otro lado Cumbres Borrascosas. Fueron como estas 2 novelas que marcaron la estructura que tienen, primero, ¿cierto?, pensando como una novela gótica, incluso al inicio de la novela, la advertencia, esas advertencias son las advertencias que tú sabes, que tienen las novelas góticas clásicas, que era un poco para desmarcarse, ¿cierto?, de todo este horror y que van a describir que es de mal gusto, ¿cachai? Entonces,
para la sociedad de la época, ¿cierto? Las advertencias servían, es como ponerse el parche ante la herida, ¿cachai? Es decir, mire, esta historia en realidad retrata una cuestión que no tiene nada que ver conmigo, me basé en otra cosa y yo la quiero mostrar, ¿me entendí? O sea, para que los escritores no fueran mal vistos. Y mi advertencia también tiene un poco de eso, oh, mira, esta historia tiene que ver con el mundo del vino, yo no tengo nada que ver, ¿cachai? Hasta eso copié, ¿cachai? Como estructura. Entonces, siempre la planifiqué antes de la escritura, ya la estructura, digamos, esta división ya lista. Entonces, mi escritura siempre la trabajé sobre esta división. Incluso cuando escribía, es la primera novela, de hecho, que no escribo de forma lineal, sino que fue la fui escribiendo en gran medida separada. De repente escribía como el capítulo 20, después seguía con el 2. Entonces, como son tantos personajes, como son tantas situaciones, como una novela gótica que es tan grande, yo antes de eso, como tú sabes, yo había escrito novelas mucho más breves, más condensadas, Sí. con una mirada súper visual, contenida casi como en una película. Pero en este caso no, pues el mundo es más grande, así que tuve que trabajar mucho más de manera paralela las distintas disposiciones de la historia. Sí. Bueno. De hecho, lo que me pasó es que en lugar, por ejemplo, de quitar personajes, que es lo que hice, por ejemplo, con Medium, en Medium, por ejemplo, había muchos personajes que estaban y que tuve que quitarlos porque con la historia no funcionaban. Pero en el caso de Siembra Negra tuve que seguir creando personajes. Porque cada situación, ¿cierto? Por ejemplo, llevaba a otra. Por ejemplo, cuando el Vicente Iturrieta, que es el padre, el patriarca, necesitaba ir a ver las vides que están enfermas. Y yo dije, chuta, pero si necesita a un capataz que tiene que estar dedicado justo a eso, porque en la época era así, ¿cierto? Capataces que vigilaban exclusivamente las vides. Tuve que crear un personaje así, ¿cachai? Y así pues, iban creciendo, entonces fue como un trabajo, fue muy diferente a lo que había hecho antes. Sí. Y a modo de lenguaje, porque también el gótico tiene esa cuestión de ese lenguaje, ¿cachai? ¿Cómo lo hiciste acá? ¿Trajiste eso a colación o lo hiciste como algo más actualizado? El lenguaje lo adapté, si tú te fijas, la manera en que los personajes, desde las voces de los personajes hasta la escritura, hasta el ámbito descriptivo, las secuencias de acciones, todo está con un lenguaje lo más clásico posible, ¿ya? De hecho, utilizo un registro de habla de la época, investigué mucho sobre eso también, y una novela que me sirvió mucho como para adaptar el lenguaje, porque había escrito hace poco Medium, que tiene un lenguaje súper como coloquial, una novela muy urbana, ¿cierto? Muy actual, donde hay redes sociales, incluso hasta ChatGPT, modismo, de todo, a pasar a una novela de estas características. Entonces tuve que tratar como de... Y por ejemplo, la novela que me sirvió mucho como fue una de mis novelas chilenas favoritas, que es Casa Grande, de Orrego Luco. Que no sé cómo no la han reeditado todavía, es una maravilla. Sí, es una maravilla. Sí. Y eso fueron como mi... Bueno. Sí. Porque el silencio grande. Sí. Qué raro. ¿Qué esperas de...? Bueno, ya has tenido feedback, pero ¿qué es lo que esperas que se logre con esto? ¿Ir afianzando como habíamos dicho antes? Sí, bueno, ahora afortunadamente hay un paso muy grande que se dio con esta novela, que se va a publicar en España y Latinoamérica. Se publica ahora en noviembre, entre noviembre y diciembre. Se publica en Urano, España, y de ahí a Latinoamérica, porque vieron que tenía este potencial, digamos, como así que estoy muy muy feliz por eso. Así que creo que la segunda etapa va a ser esa, la etapa de la recepción ya fuera de Chile. Así que esperaría ver hasta qué punto, digamos, nuestra cultura, ¿cierto? Una historia tan chilena, tan nacional, ¿cierto? Tiene impacto también en otros lectores hispanohablantes, pues en otras zonas latinoamericanas, para ver hasta qué punto también nos vemos representados en esto. ¿Y la mitología que utilizaste puede calzar
¿Tiene antecedentes de...? Yo creo que sí, porque un pseudo spoiler que puedo dar es que es una mitología Sí, muy, por eso lo quise nombrar. muy Lovecraftiana, ¿cierto? Entonces lo bonito de Lovecraft que su su antimitología es una antimitología universal. Entonces el influjo de Lovecraft es tan grande que vemos escritores latinoamericanos, autores chinos, japoneses, alemanes, españoles que están trasladando también todo la anticosmogonía Lovecraftiana, ¿cierto? ¿No? Entonces creo que el lenguaje de Lovecraft es muy universal. Entonces no es la amenaza que está ahí que entre comillas pareciera ser algo relacionado con Chile, después poco a poco nos vamos a dar cuenta que incluso supera todo eso. No, porque todo lo que rodea esta amenaza es lo que piensa la gente, ¿no? La gente piensa, chuta, el diablo, chuta esto otro, no sé, incluso hasta el cuero ahí que tantas veces que hablo con Pancho Ortega el cuero y ya voy a meter al cuero, o sea, me gusta tanto el cuero. Entonces, pero ojo que el cuero es muy Lovecraftiano también, ¿cierto? Entonces, creo que esa construcción puede ser lo que vieron también en Urano, España, que es como bastante transversal. Sí, porque si bien la novela es chilena, no vamos a decir que hay olor a empanada de vino tinto. No, para nada. Para nada. No llegamos a tanto. No llegamos a tanto. Y no llegamos a tanto porque la misma familia de Iturrieta es una familia que quieren imitar a los franceses, quieren imitar a los europeos. Entonces al final, cuando un europeo lee esto, es como... no quiero que se malinterprete lo que voy a decir, pero se observa el colonialismo que hay también. Porque nosotros somos digamos, ¿cómo se llama? Somos una cultura que surge de un colonialismo brutal que todavía tiene ciertas sombras. Entonces, en el fondo, ese colonialismo, ¿ya? De hecho, ahora se está hablando mucho del colonialismo lingüístico y de qué manera, ¿cierto?, el colonialismo lingüístico va a terminar dominando otros grandes monopolios económicos como la IA, por ejemplo, ¿cierto? Me refiero al inglés, ¿ya? Entonces, en el caso, ¿cierto?, de esta novela, me da la impresión que está súper... o me preocupé de representar muy bien, ¿cierto?, la forma en que esta familia aristocrática y en el fondo el gran poder económico de Chile, ¿cierto?, siempre fue un brazo más de un gran imperio. Creo que todavía hay algo de eso en el fondo. Entonces eso... Siempre terminamos hablando de política. Pero es la verdad, es la verdad. La parte donde se demuestra que es una falacia absoluta cuando te dicen que yo no me meto en política, viejo. Todo es política. De hecho, en la novela está toda la discusión política antes que asuma Alessandri. Entonces están toda esta familia, de hecho ahí aparece Vicente, todos los amigos de Vicente, todos estos viejos latifundistas que vienen de Santiago, que están, digamos, depredando incluso los recursos naturales en Chile, porque se habla también de las empresas forestales, todos, ¿cierto?, son del Partido Conservador. Y les queda muy poca vida, porque ya en 3 años más sale Alessandri y están muy preocupados incluso. Por ejemplo, acuérdate que ahí cuando están en estas tertulias, ¿no? Las viejas estas hablan de, oye, que esta ordinariez de estos gallos, la alameda que salen a protestar, ¿cierto? Qué bueno estar acá, ¿no? Qué bueno estar aquí. Le dicen a Viola que bueno, es una suerte que tú vivas acá, porque imagínate que allá de repente uno sale a caminar y se encuentra con los obreros. Qué ordinario, ¿no? Que le muerden la mano a quien le da de comer. Entonces al final es inevitable, ¿no? Porque en ese sentido creo que las resonancias, entre comillas, históricas de acá son resonancias, en el fondo, son ecos actuales. O sea, lo único que no me gustaría que te fuera tan bien afuera sería porque nos perderíamos la posibilidad de que tuvieras una novela con 100% con olor a empanada de vino tinto, con todos los mitos del norte, del sur metidos en una, que también se la tengo a Ortega, tiene que hacer una. Sí, no sé. Aunque sea un gustito cuando ya seas tan rico porque te fue tan bien afuera, así como cuando Isabel Allende se da un gustito y escribe un libro que sabe que no le va a ir bien.
esperemos que lleguemos a eso, ¿no? Ojalá sea así. Con el imbunche y con Sí. toda la cuestión. Sí, de todas maneras, el imbunche tiene que estar ahí. Porque tenemos Sí. tantas cosas Sí. y son tan maltratadas por la crítica en general. Claro, sí. Yo creo, mira, yo creo que hay una generación de autores, acá está presente Eduardo Córdoba también, que aparte de ser buenos escritores, son también, que tienen un potencial imaginativo que es muy original. O sea, la originalidad yo creo que radica no en el hecho, siempre se lo digo a mis alumnos también de escritura, que la originalidad no radica en crear cosas nuevas o nuevos monstruos, sino la originalidad radica en el tratamiento de los monstruos que ya existen. Lo que pasa es que si vamos a estar siempre hablando del trauco, por ejemplo, hablando de la pincoya, hablando, digamos, de la calchona, pero desde un punto de vista liberal, neoliberal, como yo le llamo, turístico, ¿cierto? No nos va a llevar a ninguna parte. Estos monstruos hay que traerlos, hay que abrazarlos, hay que hacerles cariño, hacerlos parte nuestros. Y como tú dices, claro, pues no hay que abandonar esa... No, para nada. No, sí, somos ricos y cortarla con que en la ciudad está el viejo del saco y la Rusia de Kennedy y chao, y todo lo demás del campo. Sí. No, claramente. Sí, me imagino que el campo también hay viejos del saco, pero no, Sí. no lo contamos. Te vamos a regalar la cámara para que mirando a la gente que nos va a ver otro día, que son los que no vinieron, les cuentes en unos tips por qué ellos deberían, cuando vengan a esta pequeña librería acá en Santiago Centro, en el límite con Providencia, en esta esquina de Santiago, ¿por qué deberían leer este libro y no otros de los que tengo ahí arriba? Así, humildemente, porque es el mejor, no, lo que tú opines, pero tips solamente. Yo creo que este libro va a ofrecer una mirada original que no se ha visto antes sobre el mundo del vino en Chile. Yo creo que es una novela que da mucha hambre, ¿ya? Es una novela muy pasional, muy erótica, es una novela también que abraza y dialoga mucho con los mitos chilenos, con el folclore chileno, y también es una novela con la que se van a entretener mucho, porque como me dijeron también otros lectores, es como leer una teleserie nocturna del 7, histórica, ¿ya? Así que la van a pasar bien leyéndola. Yo creo que eso, más allá de aprender o eso que tendemos a decir siempre los escritores, yo creo que la novela la van a disfrutar. Si les gusta el terror, si les gusta el gótico, la van a disfrutar mucho. Ya lo saben, amigos, Siempre Negra, un libro que pretende muchas cosas, pero ninguna a la vez, porque cuando todos juntos nos convertimos en cero. Es una novela que entretiene con un poco, no hablamos de esa parte, ¿no? Con un poco de relaciones subidas de tono, que es raro que también se muestren, salvo en escenas muy puntuales en libros o en películas del campo chileno, como que no existiera. Sí. Porque es uno de los traumas de esta sociedad. No se habla ni de cuánto uno gana, ni se habla de cuánto sexo tiene. Pero acá tenemos un fresco de cómo podría haber sido, Sí. en base a la investigación que hizo Jesús Diamantino, y en base a lo que correspondía para una novela que pretende entretener. Y se agradecen las novelas que pretenden entretener, porque siempre tienen algo más. Y al revés, las que pretenden ser alta literatura a veces no entretienen, y es un dejo que deberíamos no buscar. Pretendemos pasarlo bien con un libro, ¿lo quiere pasar bien con el libro? Siempre Negra. Jesús, un placer. Si quieren el libro, acá en Mercedes 76, si están fuera de Santiago, por correo de Chile a través de espacioforestal.cl, se pasa bien, se aprende, aunque él diga que no, se aprende. Y hay un par de personajes ahí notables. Sí. Y Viola no es tan feliz porque todos tenemos claroscuros. Así que no se dejen engatusar por eso de que queríamos a la superheroína. La Mujer Maravilla es yankee y allá les gustan los superhéroes. Acá no hay superhéroes. Exactamente, sí. Eso fue un placer. Muchas gracias por venir. Un aplauso para Jesús.
Nos vemos en el próximo.